Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Jesús Faría. Ministro, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias por la invitación, hermano. Son varios temas, ministro, para los cuales queremos conocer su opinión. Recientemente el viaje que realizó a China, qué productos hay o qué resultados hay de esa gira. Antes de entrar en esa consideración y aún sabiendo que no es su área directa de cartera en el gabinete ejecutivo, pero sí como ministro me gustaría saber si han analizado en el Ejecutivo Nacional lo que está pasando con este derrame que se conoció del oleoducto en la faja petrolífera del Orinoco esta misma semana. ¿Han manejado alguna información respecto de este tema? Todavía no, pero las autoridades y los organismos competentes están abocados a la solución de ese y otros problemas. Ministro, ahí vamos a chequear, si el equipo me ayuda, por favor, la primera página del diario El Universal, que ya lo vamos a tener en pantalla. El Universal presenta este titular sobre el cual me gustaría su consideración. Francisco Rodríguez estima un crecimiento del 1,9% del PIB en el año 2017, entre otras cosas, dice que se estabilizará a una baja tasa de crecimiento de la producción. El principal activador de esta recuperación va a ser la estabilización de las importaciones y una leve mejora en los precios del crudo. Ministro, hay otros analistas económicos que hablan más bien, al menos este año, de una contracción de menos 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en Venezuela, con una inflación extraoficial superior al 800%, la interanual. Cuéntanos usted, por favor. Sí, en primer lugar me extrañó mucho este titular. Por lo general muchos medios privados ponen el acento fundamental en la nota negativa y sobre todo se dan a la tarea de generar expectativas muy adversas en relación a la economía venezolana. Este es un economista muy serio, no es un economista del gobierno y está dando sus apreciaciones que nosotros compartimos. Hemos venido diciendo desde mediados de año que ya la parte más compleja, más difícil de la crisis la hemos dejado atrás y que a partir del año 2017 se producirá un escenario de recuperación de la economía, una recuperación lenta, una recuperación progresiva, pero que va a romper con un periodo de 3 años de caída de la actividad productiva, una caída que se explica por el desplome dramático de los precios del petróleo, algo muy grave para una economía venezolana, una economía como la nuestra, una economía petrolera altamente dependiente, y todos los venezolanos deben conocer ese elemento a la hora de evaluar qué está ocurriendo, cuáles son los alcances de las políticas públicas, cuáles son las consecuencias del escenario económico, debe saber por qué llegamos a esta situación, y ese es un elemento trascendental, crucial. La caída muy dramática de los precios del petróleo, la guerra económica, que no es ningún cuento, un ataque sistemático en contra de las variables y de los procesos fundamentales de la economía venezolana, desde el abastecimiento, pasando por la producción, hasta llegar el ataque contra la moneda nacional. Y bueno, elemento de fondo, que es el modelo económico rentista que se instauró a mediados del siglo pasado y que se agotó de una manera definitiva, y nosotros tenemos que ir a la construcción de un nuevo modelo que lo hemos definido como un nuevo modelo productivo basado en la cultura del trabajo. Entonces, para el año que viene ya vamos a tener una recuperación del aparato productivo, y esta recuperación, con la para finalizar la idea, 1,9%. es más o menos en esos órdenes. Es la estimación que ustedes tienen. Nosotros estamos manejando una recuperación del aparato productivo que rompe con esa tendencia y nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir, en primer lugar, darle un sustento mucho más sólido a las políticas sociales que venimos desarrollando. No las hemos abandonado pese a la dimensión de la crisis, y con esto vamos a tener mayor fortaleza para ello, y por otra parte vamos a poder desactivar ya definitivamente todos los ataques en contra del gobierno, que son básicamente en contra del pueblo venezolano, para alterar el orden político de la nación. Ahora, lo cual nosotros condenamos de una manera muy categórica por tratarse de un método muy perverso de hacer política. Este repunte de la economía, que está plenamente identificado con factores que se pueden, incluso que son muy tangibles, muy visibles: recuperación de la producción agrícola, mejor cosecha este año que el año anterior, la recuperación del sistema eléctrico, que se vio fuertemente
afectado en el primer semestre, el diseño de políticas económicas que son muy coherentes y que tienden a concretarse cada vez más, la recuperación de los precios de petróleo, gracias a la iniciativa y la constancia de la política petrolera del presidente Nicolás Maduro, la definición ya del panorama político, no habrá elecciones presidenciales sino hasta finales del 2018, es un hecho que nosotros estamos manejando nuestras políticas y nuestras proyecciones en función de esos elementos y son noticias positivas para el país de cara a la recuperación de la economía. Ahora la inflación, ministro, que es un dolor de cabeza para todos los venezolanos. Se habla, y aquí de nuevo cada vez que lo entrevistamos surge el tema, pero lamentablemente a uno le gustaría poder preguntarle acerca de cifras oficiales, lamentablemente no se manejan, no se conocen. El Banco Central de Venezuela desde el pasado mes de diciembre lleva a cumplir un año sin dar la cifra oficial. La extraoficial, varios analistas económicos, varios informes, Fondo Monetario Internacional, Berkeley Capital, Bank of America, etcétera, hablan de más o menos, unos rondan entre el 600 y el 800% de inflación la anualizada. ¿Qué va a pasar con este tema inflacionario en el país? En primer lugar, este mismo economista, Francisco Rodríguez, y otros analistas coinciden con nosotros en el hecho de que la inflación comenzó a declinar desde el mes de agosto, septiembre también, octubre. Nosotros aspiramos que eso se mantenga. Ahora, la inflación es un proceso sumamente complejo en la sociedad venezolana. Eso está estrechamente asociado a una economía altamente especulativa y a la actuación parasitaria de actores económicos muy poderosos que dominan espacios fundamentales de las cadenas de producción y de distribución y que hacen que los precios se abulten de una manera grotesca sin ningún tipo de justificación económica. Hay una inercia inflacionaria que está determinada por una estructura rentista y que se traduce en una actitud parasitaria de factores de mucho poder que hacen enorme fortuna solamente con sus posiciones monopólicas. Eso es un primer factor. Después viene el elemento natural de la economía, una economía que pierde sus ingresos fundamentales y por supuesto distorsiona su forma de funcionamiento. Se producen grandes desequilibrios macroeconómicos básicamente entre la oferta y la demanda que impiden que la economía se estabilice rápidamente y se genera esa inflación. Entonces, entre la especulación por una parte y por otra parte los trastornos de una economía muy afectada por la caída de los precios del petróleo y por los intentos de su desestabilización con fines políticos, se genera esta situación. ¿Qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, proteger a los sectores populares. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y hemos incrementado salarios y fortalecido las políticas sociales. Muchos nos han criticado desde la oposición. Fíjate la tremenda hipocresía. Dicen que van a gobernar algún día para el pueblo, pero cada vez que se hacen políticas en función del pueblo las condenan, porque supuestamente los afectan a ellos. En un escenario inflacionario, ¿qué es lo más elemental y qué es lo más lógico? No incrementar los salarios. Estamos incrementando los salarios precisamente porque los precios han aumentado y hay que proteger a esa familia. Entonces ellos preferirían que los precios siguiesen aumentando porque aumentan con o sin incremento salarial y eso afecte a la población venezolana. De una u otra manera están revelando los intereses y los propósitos económicos y políticos que ellos están representando, ahora, ministro, que no son otros que los intereses de estos grandes grupos especuladores de la economía venezolana. Las críticas hacia ese punto no solo vienen de sectores de oposición. Yo quiero que por favor, si el equipo de producción me ayuda, vamos a reponer parte de lo que fue un pronunciamiento ayer de Juan Barreto, presidente del partido Redes, que integra la alianza oficialista del Gran Polo Patriótico, precisamente sobre este tema del salario y la inflación. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Juan Barreto. Conjunto de medidas en el terreno económico, en el terreno monetario, en el terreno fiscal, que le pongan freno definitivamente al problema de la inflación, porque bien buenos los aumentos salariales, nosotros los aplaudimos, los compartimos, y por supuesto que le reconocemos al presidente Maduro el esfuerzo que hace en ese sentido, de reconocer las carencias del pueblo trabajador, pero no basta con eso. No basta con eso. No, por supuesto que no basta con eso. Nosotros coincidimos en el hecho de que tenemos que controlar la inflación. Ahí no hay absolutamente ninguna diferencia. El presidente Nicolás Maduro nos ha dado la tarea de
desarrollar todas las acciones que frenen la inflación. Ahora, una cosa es lo que se desea hacer y otra cosa es lo que se puede hacer en un escenario de estas características. Nosotros no estamos satisfechos con el comportamiento de la inflación en la economía nacional, pero nadie nos puede negar que hemos hecho una política para defender al pueblo venezolano. Y número dos, estamos creando las condiciones para que esta inflación vaya declinando el año que viene y en los sucesivos. ¿Qué estamos haciendo en concreto? En primer lugar, desarrollando iniciativas y políticas que reactiven el aparato productivo. El aparato productivo se ha visto seriamente afectado por la caída de las importaciones y estas a su vez por el descenso de las divisas disponibles a causa de la caída dramática de los precios del petróleo. Pero aún así estamos haciendo todo lo posible en vinculación con el sector privado venezolano para recuperar la producción. Ese es un paso fundamental, número uno. Y número dos, al articular nosotros las políticas macroeconómicas, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política sectorial que apunta a cada uno de los sectores del aparato productivo, estamos haciendo un esfuerzo también para que la producción aumente y de esa manera se puedan estabilizar los precios. A esto se une el esfuerzo que se está haciendo de la gran misión de abastecimiento soberano para que en las cadenas de distribución de los productos evitar las filtraciones, es decir, la salida de productos a otros espacios que son distintos a los de los sectores populares. Y una última idea, y tratar de elevar la eficiencia de tal manera que estos productos que se produzcan lleguen a todos los escenarios de la economía y la sociedad donde son requeridos. Si tú me preguntas sobre la inflación, y yo te tengo que contestar, ¿qué estamos haciendo para recuperar la política antiinflacionaria y su eficiencia frente a un flagelo tan importante como la inflación en Venezuela? Tenemos que hacer una breve pausa, ministro, pero al regreso también me gustaría su opinión respecto de este documento que elaboraron 107 economistas en el país, hablando de la crisis económica venezolana. Hablan de excesivos controles por parte del Ejecutivo Nacional, inseguridad jurídica, temor a las expropiaciones, diferencial cambiario y la aberración de tener más de 3, 4 tipos de cambio en el país. Sobre ese particular me gustaría su consideración al regreso de la pausa. También analizaremos cómo le fue por China, ministro Farías. Ya venimos.